a mi hijo Ronnis, el pastor Azaría formando a mi hija Raudy, el pastor Antolino dándole un apoyo a cada uno de los asistentes de mi familia. Y bueno, honramos este ministerio de verdad. Han sido de bendición para nuestras vidas, para nuestra familia. Han sido un instrumento en las manos de Dios, de corazón. Hemos llegado no a la mejor congregación del mundo, pero a una iglesia o una congregación donde se hace un trabajo de corazón. Gloria al nombre del Señor. Vamos a brindarle un fuerte aplauso al pastor José y a su equipo de trabajo. Gracias. Y Dios bendiga a estos músicos que lo hacen bien, de verdad. Qué bueno es el Señor. Aleluya. Bien, nos hemos gozado en gran manera en esta mañana preciosa y el Señor nos ha bendecido. Viendo, como dice el dicho, nos estamos gozando con los que se gozan. Ha valido la pena servirle al Señor. Esta honra el Señor se las da porque han sido personas esforzadas, personas que se han dedicado, no digamos parte, sino toda su vida al servicio del Señor. Y es un ejemplo para nosotros ver como el pastor José conjuntamente con su esposa y equipo de trabajo se han dedicado a la congregación, a las familias, a la formación de nosotros. Sin más que decir, yo los invito a ubicarse en sus Biblias. Vamos a estar entrando en el mensaje, estamos viendo una serie, Encuentros Transformadores. Y quiero compartir con ustedes en esta mañana un tema muy importante, muy hermoso. Quiero darle la bienvenida a cada una de las personas que nos visitan y cada uno de los que nos escuchan a través del internet, a través del YouTube. Queremos que presten mucha atención porque Dios trae una palabra en esta mañana para sus vidas. Levánteme la mano los amigos, los no creyentes que nos están visitando en esta mañana. Son bienvenidos en la casa del Señor. Gloria a Jesús. Vamos a estar leyendo Apocalipsis, capítulo 3, verso 20. Apocalipsis, capítulo 3, verso 20, dice la palabra del Señor de la manera siguiente. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Vamos a leerlo una vez más. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias por tu palabra, Dios. Te damos gracias por tu presencia y por esta oportunidad hermosa que me das de exponer tu palabra, Dios. Gracias por cada uno de los presentes. Gracias por el equipo pastoral. Gracias por cada una de las personas que nos visitan. Gracias por los ministros de esta congregación. Y gracias por tu hermosa presencia, Espíritu Santo. Dios, te pido que puedas poner las palabras necesarias en mis labios, Señor. Que hables conforme a la necesidad de cada persona, Señor. Instrumento en tus manos soy, Señor. En tus manos estamos, Dios. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por el privilegio de permitirme predicar su palabra en esta mañana, en un día tan especial como lo es el cumpleaños del pastor. Bien, esta mañana quiero compartir con ustedes un mensaje bajo el tema: si abres tu corazón al Señor, jamás serás el mismo. Si abres tu corazón al Señor, jamás serás el mismo. Y todas las personas que tuvieron un encuentro con Jesús nunca volvieron a ser los mismos. Hubo una transformación sobrenatural en sus vidas. Por ejemplo, el apóstol Pablo
un hombre con un temperamento colérico, un hombre agresivo, religioso, fariseo, perseguidor de la iglesia, pero que cuando tuvo un encuentro con Jesús, terminó diciendo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? De igual manera el apóstol Pedro, un hombre agresivo, un hombre rebelde. ¿Y cómo actúa una persona rebelde? Una persona rebelde, si le dicen algo, dice: me voy de la casa o me voy de la iglesia. Y eso era Pedro. Pero dice la Biblia en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, en el verso 60 en adelante, que en cierta oportunidad Jesús estaba expresando su palabra. Jesús estaba predicando y le estaba hablando a muchas personas. Pero las palabras que Jesús les hablaban eran palabras duras. Y muchos de los creyentes y oyentes se fueron. Y Jesús, en ver que estas personas se habían ido, volteó y miró a sus discípulos y les dijo: ¿quieren irse ustedes también? Y aquel hombre que en un tiempo era rebelde, pero que ahora había tenido un encuentro con Jesús, dijo: Señor, solo tú tienes palabra de vida eterna. Hombres que eran agresivos, pero que tuvieron un encuentro transformador en sus vidas. De tal manera que nunca más volvieron a ser los mismos. Terminaron siendo personas sencillas y humildes y agradecidas con lo que Dios había hecho en sus vidas. En la década de los 90, yo estuve atado a las drogas. Yo no podía dejar un día sin consumir, porque comenzaba a temblar, me sentía mal. Pero en el año 99, unos vecinos cristianos evangélicos me invitaron a una vigilia. Y yo fui a esa vigilia. Cuando estaba en esa vigilia, aproximadamente a las 3 de la mañana, el predicador dijo: si alguien quiere tener un encuentro con Jesús, pase al frente, porque Dios está dispuesto a transformarlo. Y yo sentí que esas palabras eran para mí. Y pasé hacia la parte del frente y le dije al Señor, lo recuerdo como si fuera ayer, le dije: aquí estoy, Señor, ¿qué quieres tú conmigo, Dios? Transforma mi vida, mi corazón, Señor. Aquí estoy en esta mañana, en esta madrugada, haz conmigo un cambio, haz algo en mi vida. Y Dios hizo una obra especial, una obra poderosa. Escuche el por qué. Porque la vigilia terminó aproximadamente a las 6 de la mañana. Todo el mundo fue despedido, cada quien volvió a los autobuses y regresamos a nuestros hogares. Cuando estoy llegando a mi casa aproximadamente a las 7 de la mañana, se estaciona un vehículo donde venían unas amistades y dentro de ese vehículo traían droga, cerveza, cigarrillos y dinero. Uno de ellos me dijo: ¿vas a querer? Y el Señor me llenó de fuerza y de valor y yo les dije: no, porque esta madrugada acepté a Jesús en una vigilia. Y entré a mi cuarto y cerré la puerta. Aplauda a Jesús. Y entré a mi cuarto y cerré la puerta. Y yo mismo quedé sorprendido. ¿Y sabe qué dije? Yo dije que no. Quedé sorprendido de que a las 3 de la mañana había aceptado a Jesús. A las 7 de la mañana había sido tentado. Y yo no podía durar un día sin consumir. Pero Dios es un Dios que transforma corazones y vidas. Es un Dios sobrenatural que había hecho una obra en cuestión de horas en mi vida. Y yo quedé sorprendido. Por eso cuando una persona viene a la congregación y tiene tiempo escuchando la palabra del Señor, y viene alguien de una falsa doctrina y él se va con esa persona o con esa creencia o doctrina, yo digo: esa persona nunca conoció al Señor. El Señor nunca estuvo allí. Porque todo aquel que tiene una experiencia con Dios nunca
vuelve a ser el mismo. Jamás será el mismo. Un hermano afroamericano tuvo que mudarse de su residencia por asuntos de trabajo y se fue a un sector muy lejano a la iglesia donde él se congregaba. Y él necesitaba buscar una iglesia donde congregarse. Y la iglesia que le quedaba más cercana era una iglesia donde asistían puras personas rubias, puros catires. Y él dijo, bueno, me tocará congregarme allí. Y cuando fue el primer domingo a visitar la iglesia, en la parte de afuera había un letrero. Y el letrero decía, no se aceptan negros. Él se sintió ofendido. Y dijo, pero Señor. Y se regresó. Y se fue a su casa. Se arrodilló en el cuarto y comenzó a orar. Comenzó a hablar con Dios. A pedirle una explicación. De que cómo era posible. De que estas personas le estuvieran sirviendo a él. Y tuvieran un corazón cerrado. ¿Cómo era posible que hubiesen puesto ese letrero donde decían esas palabras? Y el hombre comenzó a quebrantarse y a hablar delante de la presencia del Señor. Y le decía, Señor, explícame. Y el Espíritu Santo le habló y le dijo, hijo, no te preocupes. Porque si yo que soy el Señor, desde que se fundó esa iglesia no he entrado la primera vez. Imagínense. Si el Señor no había entrado en esa iglesia, ¿cuánto más iba a entrar este hombre? Porque eran corazones que estaban cerrados. Porque cuando un hombre o una mujer tiene un encuentro con el Señor, jamás será el mismo. Porque los encuentros del Señor son transformadores. Son encuentros poderosos. Y quiero hablar con ustedes basándome en este versículo bíblico, Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Pero para que nosotros podamos entender este versículo, debemos entender primeramente el contexto. Y se trataba de que el Señor le estaba hablando a la iglesia de la Odisea. El Señor le estaba enviando un mensaje a la iglesia de la Odisea. Dice la Biblia en los versos anteriores, en el capítulo 3, desde el verso 14 en adelante, preste atención. Le dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ahora ya tienen una idea qué era lo que estaba pasando en esta iglesia. Ahora escuche esto. La iglesia de la Odisea era una iglesia muy rica. Una iglesia que contaba con mucho dinero. Ahora, el Señor le dice en el versículo 18. El Señor le dice en el verso 18, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Cuando estas personas, era una iglesia que manejaba mucho dinero, tenían oro, pero el Señor los está confrontando y les está diciendo que compren oro refinado. En el verso 18, en la parte B, le dice, y vestiduras blancas. Cuando el Señor le dice que compren oro refinado, se estaba refiriendo al verdadero tesoro que es su presencia. Ese era el oro que ellos necesitaban tener, la presencia de Dios. Ellos tenían un oro
físico, pero necesitaban el verdadero oro que el Señor les estaba exigiendo, y era su presencia. Y el Señor les dice que compren vestiduras blancas para vestirse. La iglesia de la Odisea, ellos eran famosos porque vendían telas. Eran una de las este sector. Eran los que tenían, por decir algo, las mejores empresas o las mejores industrias de telas, las mejores tintorerías. Ellos tenían las mejores ropas. Y el Señor les dice que compren vestiduras blancas para vestirse. Los estaba confrontando, se estaba refiriendo a su justicia. Y le dice, escuche bien cómo le dice el Señor en el verso 18. Le dice, vamos a leer el verso 18, y le dice: y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Estas personas ellos vendían un aceite que era lo mejor para la vista, de manera que en oftalmología, o como oftalmólogos, el hermano Ramón es el que sabe de eso, eran los mejores. Y el Señor le dice que ellos tendrían que comprar colirio para que vean. Yo me imagino que en esta iglesia nadie sufría de la vista, porque ellos tenían ese ungüento, este aceite, que era lo mejor para la vista. Y el Señor los está confrontando y les dice: ustedes tienen que comprar colirio para que vean. Pero miren lo que dice el verso 19. El verso 19 dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. De manera que Dios primero les da unos correazos, como quien dice. Dios les da una exhortación como todo padre bueno. Y le dice: porque yo reprendo y castigo a todos los que amo. Esto me hace recordar cuando estábamos muchachos, al lado de mi casa había una fiestecita. Y estaba mi papá tomando con unos vecinos. Y uno de los vecinos le dice: mira, tu hijo Ramón está yendo a la laguna. Y esa laguna tenía la fama de que por la parte de abajo había unos mecates, un asunto, y las personas que se lanzaban allí se quedaban atrapados y se ahogaban. Y había muchos jóvenes, se habían muerto muchos jóvenes en esa laguna. Y el vecino le dice a mi papá: tu hijo Ramón está yendo a la laguna. Ponle preparo a ese muchacho porque se puede ahogar. Y mi papá llama a Ramón en plena fiesta y le dice: Ramón, ven acá. ¿Es verdad lo que está diciendo él? ¿Qué está diciendo, papá? ¿Que tú te la pasas en la laguna? No, papá, eso es mentira. Anda para la casa y me esperas allá. Y Ramón llegó a la casa. Yo tenía aproximadamente como 10 años. Y estaba allí y llegó Ramón asustado. Mi papá me va a pegar. ¿Pero por qué? La hermana mía salió y le dijo: ¿qué te pasó? ¿Pero por qué quisiste? No, porque están diciendo que yo andaba para la laguna y yo no andaba. Y el hombre andaba, pero se estaba como excusando allí. Y entonces mi hermana dice: ponte 2 pantalones y te pones trapos así para que no te duelan los correazos. Pero en ese momento no le dio tiempo de nada. ¡Pah! Sonó la puerta y entró mi papá. Cuando entró mi papá: Ramón, ven acá. Llamó a Ramón. Yo estaba como el Chavo del 8. Yo estaba por allá así para que no me fueran a salpicar a mí. ¿Sabe el chavo cuando estaba asustado? Ven acá, y lo siente en la sala. Y comienza a darle guau, 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 guau. Ese muchacho gritando. Después que terminó de golpearlo, de darle unos correazos, lo sentó en la mesa o en la silla y le dijo: siéntate allí. ¿Tú sabes por qué te hago esto? Porque te amo. ¿Tú sabes por qué te estoy pegando? Te estoy dando estos correazos porque yo no quiero que tú te ahogues. Te estoy dando estos correazos porque en esa laguna se han ahogado muchos jóvenes. Y yo como padre te amo. ¿Y por qué crees tú que muchas veces Dios permite o por qué muchas veces Dios te da correazos? Porque Dios es tu padre y porque Dios te ama. Y cuando tú piensas que Dios te está castigando, Dios simplemente te está cuidando. Dios te está librando de una problemática peor.
Por eso cuando Dios te esté dando unos correazos, tienes que levantar sus manos y decirle: gracias, Señor, por esta situación que estoy viviendo, porque tú me estás librando de algo peor más adelante. Aplauda a Jesús de Nazaret. Y eso estaba pasando con la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea, Dios los amaba, pero ellos estaban fuera del carril y Dios los estaba exhortando. Por eso es que les había hablado de esa manera. Ustedes tienen que hacerlo así. Ustedes deben ponerse vestiduras blancas. Ustedes deben comprar colirio para que su visión espiritual sea ampliada, o para que tengan visión espiritual. Dios le da toda esta exhortación y le dice en el verso 18: porque yo a quien amo corrijo, así que sé celoso y arrepiéntete. Y es aquí donde vamos a entrar en el mensaje, en el versículo que acabamos de leer, donde dice Apocalipsis capítulo 3, verso 20. Dios le da una enseñanza a la iglesia de la Odisea y nos las va a dar a nosotros en esta mañana, de algunos pasos que ellos deberían de dar y de algunos beneficios que iban a recibir por dar esos pasos. Y el primer paso que ellos tendrían que dar es que ellos deberían de tomar una decisión. Escuche esto, viene el verso 20, la parte ahí dice: yo estoy a la puerta y llamo. El Señor tiene el poder, la autoridad, el derecho de entrar donde quiera que Él quiere. Pero es un caballero respetuoso y no va a hablar, no va a obligar a nadie que lo acepte como su Salvador. Dios nunca va a entrar en tu corazón obligado. Dios siempre va a tocar la puerta. Y muchas personas dirán: no, pero es que todavía no es el tiempo de abrirle mi corazón al Señor. Dios me va a transformar, y sí te va a transformar. Pero tú y yo debemos de tomar una decisión. Nosotros los seres humanos necesitamos tomar decisiones. Y estuve leyendo mucha información referente a este versículo bíblico. Y en una de estas informaciones o de estos documentales, estuve leyendo acerca de un pintor, un artista inglés llamado Holman Hunt. Un hombre que había dibujado un cuadro en donde estaba el Señor Jesús tocando a una puerta. Y el cuadro le había quedado hermoso. Y Hunt, después de terminar el cuadro o su obra de arte, llamó a sus colegas y les dijo: vengan a ver el cuadro que pinté y denme sus opiniones. ¿Qué les parece a ustedes el cuadro? Y todos sus amigos y colegas comenzaron a ver el cuadro y decían: oye, está hermoso, está bien la posición de Jesús tocando la puerta. Uno de los colegas se detuvo y le dijo: el cuadro está bien, solo que se te pasó por alto un pequeño detalle. Y Hunt le preguntó: ¿cuál? El pequeño detalle fue que no le pintaste las manillas a la puerta. Estuvo bien Jesús, la puerta está bien pintada, pero se te olvidó dibujarle la manilla. Y Hunt le contestó: lo que pasa es que esta puerta es un cuadro del corazón humano. Y la manilla está por la parte de adentro. Y la única forma de que esa puerta se abra es que el que esté adentro abra esa puerta. Jesús tiene el poder y la autoridad para abrir esa puerta. Pero Él no va a obligar a nadie. La decisión la tiene que tomar el que esté en la parte de adentro de esa casa. Y la iglesia de la Odisea debería de tomar una decisión. Y las personas que nos están visitando en esta mañana, que están escuchando a través de este sonido, usted tiene que tomar una decisión de abrirle la puerta de su corazón a Jesús. Porque de esta manera Jesús va a entrar. Pero Jesús no te va a obligar. A veces decimos que el tiempo de Dios es perfecto. Usamos versículos bíblicos para excusarnos. Y si es verdad, el tiempo de Dios es perfecto. Pero Dios tiene años tocando esa puerta. Dios tiene años llamándote.
Solamente está esperando que tú abras esa puerta. ¿Sabes para qué? Para que tú tengas un encuentro transformador con Él. Porque quiere hacer de ti una persona importante. Él quiere hacer de ti una familia hermosa. Él quiere hacer muchas cosas, tiene muchos planes, muchos proyectos, pero está esperando que tú abras esa puerta. Y Jesús le dice eso a la Odisea. Los regaña. Después le dice que los ama y después le dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y lo segundo que le dice Jesús es lo siguiente. Le dice, si alguno oye mi voz. Mire cómo dice el verso. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz. Esto tiene que ver con obediencia. Si alguno obedece mi voz. En otras palabras. Si alguno oye mi voz. Mira lo que dice la Biblia. La Biblia dice en Romanos capítulo 10, en el verso 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pablo está citando Isaías 53:1 en el versículo anterior, donde dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Pablo estaba mostrando que negarse a creer lo que Dios dice es lo mismo que desobedecerlo. Hay personas que dicen, yo creo en Dios, pero no creo en la Biblia. Porque la Biblia es un libro cualquiera, como cualquier otro libro. Pero resulta ser y acontece que la Biblia es la palabra de Dios. Y si tú no crees o no obedeces lo que está escrito allí, es como desobedecer a Dios. No, porque yo lo creo, yo le creo de corazón. Yo siempre he creído en Dios, pero tienes que obedecer lo que está escrito allí. Entonces, creer en Él y desobedecer lo que Él dice es desobediencia. Entonces Dios le está diciendo a la Odisea, si alguno abre la puerta, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, es decir, si alguno me obedece, está hablando de la obediencia. Esto me recuerda cuando hace muchos años comenzamos en el ministerio. Yo era pastor de jóvenes y había un grupo de jóvenes que estaban bajo mi responsabilidad y estábamos haciendo campañas y actividades y todos estábamos solteros. Ninguno tenía novia ni esposa, puros muchachos solteros. Y le llevábamos tarima para allá y cornetas para acá, sirviéndole al Señor a 100%. Pero llegó un tiempo que todos conseguimos novia. Y entonces estábamos esperando que terminara el servicio para irnos a visitar a las muchachas. Y esto llegó a oídos del pastor. Y el pastor, oye, ¿qué está pasando con el fuego de estos muchachos? Después que andaban movidos, apenas terminaba el servicio, todos salíamos unos para allá, otros. Pareciera que nos hubiésemos puesto de acuerdo, pero no era así. Cada quien consiguió en un lapso como de 2 meses. Y el primero que jalaron fue a mí. El pastor me llamó, ven acá, Raúl. Dígame, pastor, ¿sabe que he oído esto que está pasando y esto y esto y esto? Y la Cuarta República era fuerte, era más estricta. Y me dice, 1 mes de disciplina. ¿Pero por qué, pastor? Porque he oído que a los que termina el servicio salen todos a visitar a las muchachas y duran hasta tardes horas de la noche allí visitando. En el evangelio esto no es así. Yo, pero explíqueme, yo no entiendo cómo es esto. Tiene que explicarme cómo es esto. Disciplina. Yo, amén. Me sujeto, pastor. Entonces, yo los estaré llamando próximamente porque vamos a tener una reunión. Y yo, bueno, amén. Obediencia, me sujeto. Y así fue llamando a uno por uno. Fulano, véngase para acá. ¡Pam! Disciplina. Se sujeta. Fulano, sultano, perecejo. Y había una casa donde todos nos reuníamos. El pastor le llamaba la casa del retruque. Decía, esa es la casa del retruque. Porque todo el que llega a la iglesia, ¡pum!, cae ahí. Todos chocan, ¡pum!, y caen en esa casa. Y nosotros en esa casa era de unos hermanos y hacíamos comida y todo lo demás. Y estábamos reunidos en disciplina todos. Y estábamos compartiendo y entonces comencé a hablar con cada uno de ellos. Y les decía, ¿hablaste con el pastor? ¿Qué te dijo? No, el pastor me dijo esto. ¿Y tú qué dijiste? No,
tengo que sujetarme, tienes que sujetarte, tenemos que sujetarnos. Él dijo que va a hacer una reunión con nosotros y después nos va a dar las directrices. Amén. Y entonces recordé uno de siempre en el combo, hay uno que es el más tapadito, como para no decir el más brutico. Y estaba el más brutico y yo lo llamé. Tú ven acá, chico, ¿qué pasó con el pastor? Háblate con el pastor. Sí, yo hablé con él, Raúl. ¿Y qué le dijiste? Bueno, le dije que yo iba a seguir visitándola. Ajá, ¿y qué te dijo él? No, él me dijo a mí que yo tenía que sujetarme. Y entonces, ¿y qué le dijiste tú? Yo le dije, me sujeto, pastor. Yo me sujeto, pero yo voy a seguir visitándola. Entonces no te... Entonces yo le dije, entonces no te estás sujetando. Entonces no te estás sujetando, chicos. Tienes que sujetarte. Sujetarse significa obedecer. Si tú no te sujetas, no estás obedeciendo. Espera que llegue el tiempo y el hombre entendió el mensaje. Entonces, ¿cuál es la moraleja de este asunto? La moraleja es que si nosotros escuchamos la voz de Dios, pero y no la obedecemos, entonces no estamos haciendo nada. ¿Sí? Entonces Jesús le dice a la iglesia de la Odisea, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz. Es decir, lo primero es que tienen que tomar una decisión y tienen que obedecer mi palabra. Pero hay algo tercero, escuchen bien lo que le dice Jesús. Lo tercero que le dice es, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta. Si alguno oye mi voz y abre la puerta. Hay muchas cosas que no permiten que el ser humano abra la puerta del Señor. Es decir, que no le abre el corazón al Señor. Una de esas cosas es el miedo. Las personas dicen muchas veces, no, yo tengo miedo de servirle al Señor, porque no me siento preparado, no me siento capacitado. Otra de esas cosas es el no querer compromiso. Si queremos venir todos los domingos a la iglesia, qué bonito predica el pastor, la cosa está buena, pero no quiero compromiso. Y por eso no se le abre el corazón al Señor. Porque así como estoy bien. Yo estoy trabajando, voy los domingos a la iglesia, voy los martes al servicio y todo chévere, pero no quiero compromiso. Y lo tercero que impide abrir el corazón al Señor es mantener una cultura religiosa. Hay personas que dicen, yo nací católico y católico me muero. Yo creo en fulano y sultano, voy a la iglesia, pero yo sigo creyendo en José Gregorio Hernández. Tienen que respetarme esa decisión porque esa es mi cultura, eso me lo enseñaron mis padres. ¿Sí? Y entonces no abren su corazón como es o como debe ser, porque mantienen una cultura religiosa. Y eso estaba pasando en mi hogar con mis padres. Mi mamá en la parte del baño tenía un poco de santos. Tenía la negra Tomasa, la negra Francisca, a San Marcos de León que amansaba la draga y el dragón, a Mansa Jacinto y todo esto. Y mi papá decía, yo soy católico y católico me muero. Y tenía esa lucha yo en mi casa. Y les hablaba y cada quien me sacaba un argumento. Y el Señor me envió a ayunar por mi familia. Me fui a hacer unos ayunos largos, duramos 7 días en las cuevas para que el Señor rompiera cadenas. Y estando en ese lugar recibí una palabra que el Señor me dijo, tu familia va a llegar. Voy a tratar con tu familia y va a llegar. Y yo me agarré de esa palabra. A los años, Dios fue tratando con mi madre primeramente. Un día ella me llamó y me dijo, Raúl, ya yo no creo más en esos santos que están en el baño. Yo creo en Dios directamente. Y le dije, bueno, con permiso, agarré una bolsa negra y comencé a recoger todo esto y ya me gané el primero. O ya el Señor hizo el trabajo en el primero. Ella abrió las puertas de su corazón. Pero el caso de mi padre era más fuerte. Mi padre tenía un carácter demasiado fuerte. Y mi padre cae en cama. Está al borde de la muerte. Está en el hospital Carabobo. Nos turneábamos, un día se quedaba mi hermana, un día se quedaba mi hermano, otro de ahí, otro de un sobrino, y así estábamos para que no se quedara la viejita. Cuando me daba la oportunidad, le hablaba y le decía, papá, ¿sabes que la Biblia dice esto, dice aquello, dice lo otro? Y me decía, no, yo nací católico y católico me muero. Eso me dolía en el corazón.
En esos días estoy en una cadena de oración, en un hogar, y el Espíritu Santo toma a un evangelista que está allí. El evangelista no estaba conmigo en los ayunos, pero las mismas palabras que el Señor me dio en aquel entonces, me las dio ese día y me dijo: yo te dije que tu familia iba a llegar. Me recordó esa palabra, que esa promesa que Él me había dado. Y yo dije: amén, Señor, yo creo esa palabra. Como a los 2 días, mi padre se entrega al evangelio. Y cuando llego al hospital, me dicen: anda, que tu papá dice que aceptó a Jesucristo como su Salvador. Y entro al cuarto donde lo tienen y me dice: acepté al Señor, Raúl. Reconozco que Dios es mi Salvador. Eso me llenó de gozo. Y como a los 2 días, parte con el Señor. Mi familia se sorprende y dice: oye, pero yo lloraba, pero estaba tan fortalecido porque lo más importante en la vida era abrirle el corazón al Señor. Su nombre había sido inscrito en el libro de la vida. Y el Señor me dio fuerza para llevarle un mensaje a toda mi familia. Y les dije a cada uno de ellos: ciertamente nuestro Padre ha partido de esta tierra, pero lo bueno que Él hizo fue que aceptó a Jesús 2 días antes de partir. Y cada uno de ustedes tienen que seguir esos pasos. Y cada uno de ustedes tienen que abrirle su corazón al Señor. Y eso era lo que el Señor le estaba diciendo a la iglesia de la Odisea, de que ellos tenían que tomar una decisión. Primero, obedecer su palabra, y segundo, ellos tenían que abrirle su corazón al Señor. Y eso es lo que el Señor le está diciendo en esta mañana a todas las personas que están visitando el Centro Evangelístico Peniel. Tú tienes que abrirle tu corazón a Jesús, pero abrírselo de verdad, porque Dios no solamente quiere que tú tengas una experiencia de una palabra hermosa. Dios no quiere solamente que tú vengas y te goces y disfrutes de un gran servicio en esta congregación. Dios quiere que tú abras su corazón o tu corazón, y Él puede entrar y Él puede hacer algo sobrenatural en tu vida, porque para eso te ha traído a este lugar, porque te ama y porque sabe cuál es la situación que estás pasando. Y Dios conoce todos los corazones, pero como les dije, está tocando, pero Él no va a entrar al menos que tú le abras su corazón. Ok, finalmente le dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, es decir, y abre su corazón, mire lo que pasa. Cuando un hombre o una mujer le abre su corazón, dice Jesús: entraré a él. Dice: entraré a él. ¿Sabe lo que dice 1 Corintios capítulo 3, verso 16? Dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Eso pasa cuando un hombre o una mujer le abre su corazón. Dios lo sella con el Espíritu Santo. Es decir, que ahora el Espíritu Santo de Dios mora en el corazón de esa mujer o de ese hombre que ha dado ese paso importante. Ahora, ¿qué sucede? Cuando pasa eso, Dios comienza a hacer una transformación en la vida de ese hombre y en la vida de esa mujer. Dios comienza a trabajar en él o en ella y comienza a haber un cambio. Dios comienza a transformarlo de tal manera que por eso es que debemos amarnos los unos a los otros, porque Dios está en ti y está en mí, y tiene que haber un respeto en cada uno de nosotros, porque el Señor mora en cada uno de nosotros. Escuche esto, se lo voy a explicar de esta manera. Cuando una persona le abre el corazón al Señor, ya Dios habita en su vida. En cierta oportunidad, un niño le dijo a su mamá: mamá, ¿cómo es Dios? Y la mamá le dijo: Dios es bueno, Dios es hermoso, hijo. Pero el niño no se quedó con eso. El niño dijo: yo quiero conocer a Dios. Y entonces agarró el bolso y metió unos panes y metió unos refrescos y dijo: yo voy a conocer a Dios. Y salió hacia la calle el niño. Cerca de su casa quedaba una plaza, y en esa plaza estaba una señora sentada lanzándole maíz
a las palomitas. Y cuando la señora vio que el niño venía, se comenzó a sonreír con el niño y comenzó a acariciarlo. Y el niño se le quedó viendo fijamente a los ojos y le dijo, ¿quiere pan? Y la señora le dijo, sí, y le dio pan. Y siguió sonriéndose con el niño y acariciándolo. Después le dijo, ¿quiere refresco? Y la señora le dijo, sí. Y comenzaron a compartir un pan y un refresco y la señora solamente se sonreía, y acariciaba al niño. Y el niño le dijo, me tengo que ir. Y se fue a su casa. Cuando llega a su casa, la mamá le dice, niño, ¿dónde estabas? Y le dijo, estaba conociendo a Dios, mamá. Conocí a Dios. Así, ¿y cómo era Dios? Tenía la sonrisa más hermosa del mundo. No dejó de sonreírse durante todo el tiempo que estuvimos compartiendo. Qué bueno, le dijo la mamá. Y entonces, por otro lado, la señora llegó a su casa y le abrió la puerta el hijo y le dice, mamá, ¿dónde has estado? Y le dice, acabo de tener un encuentro con Dios. ¿Y cómo era Dios? Es más joven de lo que yo me imaginaba. Se podrá imaginar, Dios está en ti y Dios está en mí. De manera que cuando tú oyes la voz de Dios y obedeces su palabra y abres tu corazón, entonces Dios entra en ti. Entonces ya el Espíritu Santo viene a morar en ti. Ya tú eres templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Y esos son el primer beneficio que una persona tiene cuando le abre su corazón al Señor. Cuando tú obedeces, cuando tú abres tu corazón, eres templo y morada del Espíritu Santo. Pero escuche esto. Lo segundo que sucede acá es lo siguiente. Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Ajá. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Pero finalmente dice Jesús, y cenaré con él y él conmigo. Y cenaré con él y él conmigo. Ahora escuche esto. Dice el Evangelio de San Lucas en el capítulo 22, en el verso 15 y 16, de que cuando Jesús estaba pronto a ser crucificado, le dijo estas palabras a los discípulos. Miren lo que le dice en el verso 15. Dice, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de los cielos. Escuche bien por dónde vienen los tiros. Jesús le dijo esto a sus discípulos. Cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua. Está hablando de la cena. Y dice, porque yo no la volveré a comer más hasta que lo volvamos a hacer en el reino de los cielos. Dice la primera carta que Pablo le envía a los Corintios en el capítulo 11, en el verso 23 en adelante, que Pablo le dice, porque le dice a los discípulos, le dice a los oyentes, a la iglesia de los Corintios, porque yo recibí del Señor que la noche que iba a ser entregado, le está hablando de lo que iba a suceder, recordándoles de la cena. Ahora escuche esto. Viene Jesús y le dice en Apocalipsis capítulo 3, 20, cenaré con él y él conmigo. Jesús está diciendo que la persona que tome la decisión de abrir su corazón tiene su pasaporte para entrar en el reino de los cielos y celebrar con él las bodas del Cordero. No solamente va a recibir la llenura del Espíritu Santo, sino que va a llegar un día, el pastor estaba hablando la semana pasada de la venida del Señor. Va a llegar un momento en el cual Jesús va a levantar su iglesia y todas estas personas que han abierto su corazón a Jesús serán arrebatadas. Y entonces iremos a un lugar llamado las bodas del Cordero, donde nos vamos a gozar con el Señor, donde Jesús dice, cenaré con él y él cenará conmigo. Jesús está hablando de que si tú das estos pasos importantes, tienes tu pasaporte para entrar al reino de los cielos. Entonces, estas son las palabras que el Señor me ha dado en esta mañana. De que la única forma de que un hombre o una mujer tenga un encuentro sobrenatural con Dios es que en verdad abra su corazón y jamás serás el mismo. Yo quiero que usted cierre sus ojitos e incline su rostro. Voy a pedirle a los hermanos que me estén dando un fondo musical.
El hecho de que tú hayas venido en esta mañana a este lugar es porque Dios te ha traído. ¿Y sabes por qué Dios te ha traído? Porque Dios quiere transformar tu vida. Dios quiere hacer algo muy especial en tu familia. Pero nosotros con nuestras propias fuerzas podemos hacer muchas cosas, como la iglesia de la Odisea. Ellos habían trabajado duro y habían hecho riquezas. Y entonces ellos pensaron, no, nosotros hemos trabajado duro y nos merecemos estas riquezas porque hemos luchado con esto. Pero no tenían la mayor riqueza. Le habían dado la espalda a la mayor riqueza, que es la presencia de Dios. Dios te ha traído en esta mañana porque Él quiere darte su presencia. Él quiere que tu corazón sea abierto y su Espíritu Santo pueda morar en ti. De tal manera que tú seas lleno del Espíritu Santo y de que un día que te toque partir de esta tierra, o sea que el Señor venga a buscarte o buscarnos, estés con Él por la eternidad. Entonces yo quiero hacer un llamado en esta mañana a estas personas que Dios le habló directamente a su corazón. Yo quiero hacer un llamado a estas personas que durante mucho tiempo están luchando porque quieren abrir su corazón, pero que por una o por otra situación no han abierto su corazón. Jesús está en esta mañana en este lugar, porque Jesús quiere entrar en tu corazón y está tocando. Yo quiero que pase al frente, o que pasen al frente esas personas que quieren abrirle las puertas de su corazón al Señor. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Para eso Dios te ha traído a este lugar. Dios bendiga a la jovencita que viene pasando a este lugar. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Yo creo que Dios no solamente le tocó las puertas a estas tres personas. Yo sé que Dios sigue tocando esas puertas. Tú tienes que tomar una decisión. Ya Dios hizo su parte. Ya Él entregó a su Hijo en la cruz del Calvario. Ahora la decisión la tienes que tomar tú. Tú tienes que tomar la decisión de abrir tu corazón para que el Señor pueda entrar y tú puedas cenar con Él y Él contigo. Dios les bendiga en esta mañana hermosa. De verdad que Dios les ama tanto que los ha traído a este lugar. Quizás ustedes pudieran estar en su casa durmiendo, descansando, viendo una película o compartiendo con sus familias, pero han tomado la mejor decisión de sus vidas. ¿Sabes cuál es? Abrirle el corazón al Señor. Porque cuando uno le abre el corazón al Señor, el Señor entra y comienza a transformarnos, de tal manera que nunca más vamos a ser los mismos. Gloria al nombre del Señor. Yo quiero que ustedes repitan conmigo estas palabras. Señor Jesús, en esta hora te acepto como mi único y suficiente Salvador. Perdona mis pecados, borra mis rebeliones, inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca. Espíritu Santo, guíame desde hoy y para siempre. Gloria a Dios. Voy a orar por ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias por el privilegio de predicar tu palabra, Señor. Te doy gracias, Señor, por permitirme, Dios, servir en tu reino, Dios amado. En esta oportunidad intercedo por cada una de estas personas que han dado su paso de fe, Señor. Te pido que usted pueda guardarles, ayudarles a que ellos puedan mantenerse fieles a ti, Señor, y puedan ser los futuros líderes de esta congregación, Señor. Que ellos puedan aportar su granito de arena en esta congregación, en tu reino, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Dios les bendiga, Dios me les guarde. Sigan a estas chicas que vienen por acá. Gloria al nombre del Señor. Aleluya.